Bienvenidos a su canal Tradidi Quode da Chepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comencemos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defendenos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesu sacratitium miserere nobis. Cor Iesu sacratitium miserere nobis. Cor Iesu sacratitium miserere nobis. Este tema no pertenece a mi canal Tradidi Quod da Chepi. Pertenece y es cortesía del canal El Velo Rasgado. Veamos. Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a poner en evidencia las verdades fundamentales que dan forma y sentido a nuestra comprensión del mundo, de Dios y del hombre. En el episodio anterior comenzamos a precisar qué entendemos por crisis en la Iglesia. No un problema de números, sino de fe y de claridad doctrinal. Hoy abordamos dos temas centrales para comprenderla: el Concilio Vaticano II y el Magisterio. Examinaremos qué autoridad tiene un concilio, cómo debe leerse y qué sucede cuando el magisterio se confunde con interpretaciones cambiantes o ambiguas. Nosotros somos el Padre Héctor, Diego y Luisa, y juntos abrimos esta conversación. Bienvenidos. Gracias, Luisa. Gracias, Luis. Gracias, Padre. Padre, empezamos, si le parece bien, con una oración. Sí, claro que sí. Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, Padre, pues para empezar el programa, tendríamos que retroceder un poquito en el tema que tocamos en el episodio anterior y vamos a hacer la pregunta que es importante aclarar, que es ¿qué es la fe? ¿Nos puede, por favor, ayudar a exponer esto? Muy bien, vamos entonces a empezar con esta definición de la fe, porque en el episodio 1 hablamos de que estamos en una crisis y que esa crisis es sobre todo una crisis de fe. La fe es la base, ¿sí? La fe es la base. Si yo no tengo claras las cosas, pues todo lo demás se cae. La fe es como el cimiento de una casa, la fe es lo más importante. Por eso vamos a empezar con esta definición. La fe es una virtud sobrenatural mediante la cual, apoyado sobre la autoridad de Dios mismo, si es Dios quien nos los dice, atraídos y auxiliados por su gracia, consideramos absolutamente verdadero todo lo que Él ha revelado. Lo importante aclarar aquí es que es un ejercicio de la inteligencia que acepta una verdad que Dios nos ha dado. No es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de sentimentalismo, y yo qué siento con esto.
Es una cuestión de la inteligencia. Padre, y acaba de mencionar dentro de esta definición que es todo lo que Dios nos ha revelado, ¿correcto? Y en ese sentido, ¿se puede aceptar a medias o se puede tomar a conveniencia algo que con lo que se esté de acuerdo o no respecto de la doctrina, de la verdad que se nos ha revelado? Perfecto, esa pregunta es muy buena porque nos da pauta a todo lo que va a venir después. Como vamos a hablar del Magisterio y vamos a hablar del Concilio Vaticano II, esta pauta es muy buena. Explicar, también basado en la temporada 1, que toda la revelación que Dios nos ha dado, pues como es una verdad que aceptamos dada por Él, no puede cambiar. Porque es una cuestión que nuestra inteligencia acepta una verdad externa a nosotros dada por Dios. Si esto estuviera basado en sentimientos, podría cambiar. Podría cambiar de acuerdo a las modas, a las costumbres, a mi temperamento, a lo que yo creo, a lo que cada quien sienta. Por tanto, la respuesta a la pregunta que me hiciste, Diego, es: uno no puede ser católico al 70% o al 80% o creer solamente un 90% porque hay un 10 o 20 o lo que sea que yo no estoy de acuerdo. En el caso de ser católico y en el caso de la oración de Dios, o se cree todo o no se cree nada. Para ser católico se necesita creer en todos los dogmas revelados. Yo con que un dogma no crea, un solo dogma que yo no crea, ya con eso ya no sigo siendo parte. Me considero un hereje, me considero alguien que ya no tiene la fe católica. ¿Por qué, padre? Sí, y la razón es explicada un poco por lo que dije antes, porque cuando Dios reveló todas las verdades, cuando Él revela todo esto, pues Dios no puede decir algo que sea falso. Él revela solamente la verdad. Dios es la verdad. Por lo tanto, si yo a lo largo de la historia estoy teniendo, como habíamos hablado en la temporada número 1, que toda la revelación se acabó con el apóstol San Juan y que todo esto en el credo y a lo largo de la historia de la Iglesia han habido algunos papas que han explicitado algunos dogmas extras, cuando lo han dicho ex cátedras, y ahorita vamos a hablar de eso en el Magisterio, todo esto yo tengo que creerlo porque Dios lo reveló. Yo negar una sola cosa significa que no le estoy creyendo a Dios al 100%, que hay una cosa que yo no le creo. Y ya con eso es suficiente para decir que una persona no tiene la fe, porque la fe o se tiene toda o no se tiene. Y en ese sentido, padre, cuando se dice, por ejemplo, mira, es que hay otras religiones que tienen un parecido y entonces hay que acercarnos más en lo que nos une y no en lo que nos divide. Podemos fraternizar con ellos y tener estos puntos de encuentro. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, bueno, podemos decir que eso es absolutamente falso y contrario a la enseñanza de la Iglesia de siempre. ¿Por qué? Porque eso da la impresión de que las diferencias son detalles sin importancia, que son mínimos, y realmente la realidad es que toda la verdad revelada es importante. Yo no puedo decir que sí creo en la Santísima Trinidad, pero no creo en que la Virgen sea Inmaculada, ¿no? Porque es parte de toda la revelación, es parte del plan de Dios. O por ejemplo, con el tema de los judíos que dicen que creemos en el, entre comillas, abro comillas, en el mismo Dios, cuando realmente ellos pues mataron a Jesucristo, ¿no? Ahí, pues, ¿en qué aspecto pudiéramos nosotros llegar a coincidir? Coincidimos en algunas partes porque Sí. la verdad, porque ellos, ¿no? La religión judía en el Antiguo Testamento, pues fue la religión que Dios estableció como base después de lo que iba a ser el catolicismo, pero finalmente hubo un desvío, es lo que estamos hablando. Ellos, una verdad o varias verdades no creyeron. Por lo tanto, los judíos, aunque tengamos cosas en común, no tenemos la misma fe. Es una fe diferente. Eso es lo que es importante entender. Que la fe católica, la fe verdadera es o creo todo lo que Dios ha revelado, todo o no. Eso lo tocamos incluso la primera temporada también con lo de la revelación mosaica y todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Que es obviamente un paso sobre el otro, pero todo Dios lo estableció al final de cuentas para revelar la verdad total. Exactamente, ¿no? Y por esa misma razón, hoy en día no podemos hablar de que nos tenemos que fijar en lo que nos une con los musulmanes, o lo que nos une con los protestantes, o lo que nos une con los budistas, ¿no? No, más bien tenemos que hablar que esas diferencias que tenemos son diferencias esenciales y no detalles, porque ellos están negando verdades de fe
pongo un solo ejemplo y con eso creo que va a quedar claro. Los musulmanes, puede haber musulmanes muy buenos que uno se los encuentra en el aeropuerto rezando, en el avión, de repente se paran del avión y del asiento, perdón, y de repente le están rezando ahí en dirección de la Meca, y a veces hacen cosas que uno dice: "Ay, ojalá yo tuviera ese mismo valor, devoción para hacer lo que ellos hacen". Pero sin embargo, ellos, por muy buenas que sean a nivel natural, no creen que Jesucristo es Dios, no creen en la Santísima Trinidad. Creen en que la religión se tiene que imponer por la violencia y que matar a alguien, la guerra santa, es la manera más efectiva de poder convertir a un territorio. Entonces, pues ya, tienen cosas buenas, a un 60% coincidimos, a un 50%, 40%, no sé, no tengo idea. Pero hay un porcentaje que no coincidimos y ahí está. Ellos no tienen la revelación, no creen en todo y por lo tanto no tienen la fe. Perfecto, padre. Y respecto al magisterio, ¿qué podemos mencionar? Bien, bueno, muy bien. Con base en lo que dijimos antes, a ver, ya tenemos todos una fe. Esa fe fue entregada por Dios a los apóstoles. De eso vimos también en la temporada 1. Entonces Dios les da a los apóstoles la potestad de enseñar esas verdades reveladas y de aclararlas cuando fuera necesario, de protegerlas, de cuidarlas, de enseñarlas. El magisterio de la Iglesia, como su nombre lo dice, no, magisterio viene de maestro, es esa facultad que Jesucristo le dio a los apóstoles de enseñar. Ahora, este magisterio, por derecho divino, porque fue otorgado por Jesucristo, finalmente radica en el Papa y en los obispos. Hay dos tipos de magisterio que son los importantes. El magisterio, cuando uno habla del magisterio eclesiástico, que es infalible, ¿sí? Ese magisterio infalible se da cuando un papa habla ex cátedra. Se necesitan ciertas características para esto. No me acuerdo, chicos, si ya lo habíamos hablado. Lo mencionamos. Sería bueno recordarlo para quien nos ve por primera vez. Bien. Bueno, entonces habíamos comentado en el episodio, en la temporada 1, que solamente cuando un papa, con su poder papal, con su autoridad papal, queriendo obligar a toda la iglesia, de manera solemne, declara algo relativo a la fe y la moral, se puede decir que esa declaración que tiene es un dogma de fe. Y si yo la niego, estoy fuera de la iglesia, es parte de la revelación. Todo esto basado en que Dios dijo que aquello que los apóstoles aten en la tierra queda atado en el cielo, desaten en la tierra queda desatado, y que él iba a estar siempre con la iglesia hasta el fin de los tiempos, ¿no? Les da ese poder de poder aclarar verdades reveladas. Padre, pero dicho esto, es necesario mencionar también que no son nuevas verdades, ¿correcto? Sí, es correcto. O sea, habíamos mencionado también que la revelación se termina con el último de los apóstoles y lo único que hacen es explicitar esas verdades, aclararlas, pero nada más, ¿no? Dicho sea de paso, este poder de infalibilidad ex cátedra que han hecho los papas uso, el último fue en 1950 con la Asunción de la Virgen. Antes que eso, pues fue en el Concilio Vaticano I para justamente hablar de la cuestión de la infalibilidad. Y antes que eso, pues fue para declarar la Inmaculada Concepción en 1854. Esas han sido las últimas 3 veces que los papas han usado este poder. Después, a partir de ahí, durante el Concilio Vaticano II y todos los últimos papas no han usado jamás de este poder ex cátedra. Ahora, no nada más es el papa el que tiene ese poder de declarar algo infalible. También, cuando hablamos de magisterio, hablamos de los obispos en sus diócesis. Entonces hay 2 maneras de que un obispo puede formar parte de ese magisterio infalible. Uno es uniéndose al papa en un concilio ecuménico, ¿no? Se reúnen todos los obispos con el papa y en unión con el papa declaran algo. Esa es la manera como un obispo puede unirse a declarar algo infalible. Y también hay una segunda manera que es todos los obispos a lo largo del tiempo declaran verdades que son verdades unánimes, que pertenecen al depósito de la fe. En este caso, pues se considera que los obispos, cuando enseñan algo que se ha enseñado en todos lados, cuando
enseñan algo para aclarar un punto de la fe, algo creído en en la iglesia, pues en diferentes lugares y tiempos, ahí también se habla del magisterio infalible, ¿no? Padre, podemos mencionar que, con el respeto que nos merece, la autoridad papal y los obispos tienen parte de esta responsabilidad en la crisis actual de la Iglesia. Sí, es una excelente pregunta porque vamos entonces caminando hacia la parte que queremos llegar. Miren, cuando hablamos del magisterio, estamos hablando de que el magisterio solamente puede estar en comunión con las verdades reveladas. ¿Sí? Nada más es eso. Un papa aclara una verdad revelada, aumenta algo más, pero no puede ir en contra de nada revelado anteriormente, no se pueden contradecir. El problema actual es que al ir tocando el tema de entrada al Concilio Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, pues vamos ahora a hablar en unos momentos más, cómo si hay y si hubo ciertas contradicciones con el magisterio anterior. Y ahí es donde entramos en una crisis, ¿no? Hablando nuevamente de la crisis. Porque uno no puede decir algo contrario a algo revelado, uno no puede decir algo a algo que un papa ya aclaró de manera infalible, o uno no puede ir en contra de ese magisterio de la iglesia de siempre. Está escrito en los evangelios, si alguien llegara a afirmar una verdad contraria a lo que se ha enseñado, pues entonces no viene de Dios, ¿no? Y ese es un poco el problema, que dando apertura al concilio, pues se causa una ambigüedad, una confusión justamente en cómo hay que entender, aplicar y creer esas verdades reveladas. Muy bien, padre. Pues yo creo que entonces pasamos a lo que es el Concilio Vaticano II, que tanto se ha hablado de él, en donde muchas personas comentan que el Concilio Vaticano II estuvo bien, estuvo correcto, y que lo negativo acá fue más bien las interpretaciones que se le tomaron erróneamente, ¿no? ¿Qué podemos opinar? ¿Cuándo empezó? ¿Quién fue el promotor? ¿Cómo estuvo la cuestión? Me gustaría saber un poco la cuestión política interna. ¿Qué papas estuvieron presentes? ¿Qué personas estuvieron presentes, involucradas? ¿Qué se estaba viviendo en ese entonces también? Sí, claro, vamos a entrar entonces a un poco de contexto de esto que queremos hablar, ¿no? Fíjense que el Concilio Vaticano II, pues es como otros concilios de la Iglesia. Recuerden que la Iglesia a lo largo de los siglos ha tenido muchos concilios, ¿no? Y este es el último dado. El anterior había sido 100 años antes con el Concilio Vaticano I, y este es el último concilio que ha tenido la Iglesia. Ahora, el Concilio Vaticano II, para entrar en el contexto, lo abre el Papa Juan XXIII, en octubre de 1962. Juan XXIII no lo concluye, lo abre nada más. Por designios de Dios muere al año siguiente. Durante el concilio se interrumpe por la muerte del Papa, y después lo continúa entonces Paulo VI, y él es el que termina el concilio en diciembre de 1965. Dura pues el concilio pues aproximadamente unos 3 años. ¿En qué se diferencia este concilio de otros? También esa es parte interesante del contexto de este concilio. Bueno, se diferencia en que en otros concilios se habían definido cuestiones de fe, cuestiones dogmáticas, se habían aclarado cuestiones dogmáticas. En casi todos ellos era o definir un dogma o aclarar puntos específicos de las verdades reveladas, como el Concilio de Trento, ¿no? Que aclara mucho cuestión de qué es el santo sacrificio de la misa, de la Eucaristía, de varias cosas así, ¿no? El Concilio Vaticano II es el primer concilio en la historia que no toca ningún tema doctrinal de fe, sino todo es un concilio pastoral. O sea, de las formas. Solo de las formas, cómo aplicar la liturgia, cómo adaptar la liturgia. La idea original del concilio, por lo menos eso fue lo que se dijo, es que se iban a abrir las puertas de la iglesia al mundo para llegar más al mundo, que había un sector de la iglesia que no tenía acceso porque la iglesia era muy cerrada, porque la iglesia era muy retrógrada, porque entonces había que abrir que el idioma, y habría que abrir entonces costumbre y acercarse al mundo, mundanizarse, materializarse, para que ese acercamiento al mundo supuestamente hiciera que mucha gente se hiciera católica, que mucha gente mejorara
y estamos viendo que los efectos realmente fueron contrarios. Por sus frutos los conoceréis. Padre, y mucha gente tal vez no está al tanto, digo, sabe y ve que estos frutos han sido negativos, por supuesto, pero también creo que es importante mencionar que hubieron grupos infiltrados dentro de la iglesia que promovían estas ideas, ¿no? Y puntualmente, pues es famoso, pues, la participación de grupos de la masonería, protestantes, etcétera, que tuvieron cierta aceptación y que se les abrió la puerta a estos diálogos para llegar a estas conclusiones nefastas del concilio, ¿no? Entonces, no sé si nos pueda mencionar algo respecto de estos enemigos desde adentro actuando. Sí, claro. Miren, el Concilio Vaticano II tiene muchas cosas ahí medias turbias, ¿no? Cosas que es importante mencionar. Lo primero es, no quiere decir que no haya habido otros concilios pastorales en la iglesia. Había habido concilios pastorales que tocaban temas pastorales, pero siempre se habían definido dogmas. Aquí con un poco con el pretexto, no sé si sea la palabra adecuada, pero con el pretexto de que de que fue solamente un concilio pastoral, con eso, pues muchas personas pudieron involucrarse. Y ahí es donde, por ejemplo, para hacer la nueva misa, pues invitaron a 6 pastores protestantes a que participaran en el concilio. Ahí es donde puede ser que algunos teólogos que inclusive habían sido condenados por teorías un poco muy protestantizadas, también fueron invitados al concilio. Esto que mencionabas, Diego, ¿no? La masonería, pues que es una de las de los enemigos de la iglesia, es siempre declarado por ellos públicamente, trataban de ver cómo meterse y cómo infiltrar y cómo lograr. De hecho, hay una declaración muy impactante que dice que ellos estaban buscando un papa afín para poder meter ideas que pudieran destruir a la iglesia por dentro. O sea, era una cosa que ya se sabía que lo estaban logrando hacer. Entonces, creemos realmente que con esa apertura al mundo del Concilio Vaticano II, finalmente muchos enemigos de la iglesia logran meter la mano o el pie o la cola para poderle hacer daño a la iglesia por muchas, muchas partes, ¿no? Claro, padre. Y ahora que mencionó al Papa Juan XXIII y Pablo VI, ¿estos papas son santos? ¿Están declarados como santos? ¿No cree usted que tenga alguna intención de fondo de haberlos canonizado de alguna forma? Sí, claro, claro, ahí es un tema también porque si, a ver, si estamos hablando del que el Concilio Vaticano II abrió las puertas al mundo y secularizó y fue como una entrada para cosas buenas, pero también para cosas malas, pues obviamente que les convenía a los que siguieron del Concilio Vaticano II, pues canonizar, no decir, a ver, estos papas fueron santos, porque es una manera de decir que todo lo del concilio fue bueno, ¿no? Entonces ahí hay pues gato encerrado. Claro. De alguna manera están poniendo una infalibilidad en la palabra del santo, ¿no? Sí, Y están, bueno, a mi gusto creo que están banalizando la figura de santidad, ¿no? sí, y además cambiaron el método de definir santidad, eso lo cambiaron, porque antiguamente en la iglesia de toda la vida, de siempre, pues tenían que hacer 2 milagros, demostrar, tener virtudes heroicas, y tenía que después de un largo rato de un proceso de canonización, se declaraba alguien santo, y del caso de estos papas que menciona Luisa, pues se cambió a esto, ¿no? Virtudes heroicas realmente no había, y también milagros demostrados como siempre se han demostrado tampoco los hubo. Claro, antes las carpetas de investigación incluso se daban después de un tiempo de haber muerto y se tienen que pasar unos procesos larguísimos, ¿no? Que no los tengo ahorita a la mano, pero sé que eran larguísimos. Y ahorita ya se habla de las canonizaciones express, ¿no? Que acaba de morir ayer y ya al día siguiente ya están canonizados en altares. Salto súbito, ¿no? Decían de Juan Pablo II. Pero bueno, entonces volviendo al tema del concilio, ¿sí? Sí. Estamos entonces hablando de que el concilio, pues lo citaron las autoridades de la iglesia porque ellos veían la necesidad de hacer ciertos cambios. Eso a cualquier católico no le parece mal, está bien, siempre había habido concilios, eso es así, pero finalmente lo curioso es lo siguiente. Mandan llamar a varios obispos para preparar el Concilio Vaticano II. Ponen ahí, pues creo, si no mal recuerdo, unas 90 diferentes
temas, tesis que iban a tocar. Se iba a tocar en el Concilio Vaticano II el hecho de definir como dogma, finalmente, la cuestión de la corredención y la mediación de la Virgen en el Concilio Vaticano II. Se iba a condenar el comunismo. Se iba a facilitar pues la lucha contra las sectas protestantes para que la iglesia se fuera fortaleciendo. Lo dijimos en el episodio número 1, la iglesia pues llevaba un ímpetu, iba bien. El concilio, lo dijeron al principio que iba a ser una cuestión pastoral, no necesitábamos definir ningún dogma, solamente como para seguir dándole un impulso. Pero ¿qué fue lo que pasa en concreto, no? Y eso se sabe de buenas fuentes. Tenemos también aquí en este libro algunos datos al respecto de cómo la parte liberal de la iglesia, infiltrada o no, no sabemos con exactitud si eran realmente masones infiltrados o amigos de masones, o lo que sabemos es que dentro de la iglesia hubo una lucha muy fuerte entre conservadores y liberales. Los liberales ganan y ellos, con el apoyo del Papa, primero Juan XXIII y después de Pablo VI, logran erradicar todos esos temas que se iban a tocar en el concilio y se enfocan solamente en la parte de los cambios litúrgicos, ¿no? Que eso termina afectando. Padre, ¿y no estaba condenado todo esto ya por el Papa San Pío X cuando hace una mención del modernismo, pues, y condena estas posturas? Porque al final el Concilio Vaticano II, pues, es esa idea de tratar de actualizar la iglesia, ¿no? Y llevarla a los tiempos y a las modas que corren. Sí, bueno, para aquellos que no la han leído, está la encíclica esta de Pascendi, escrita por San Pío X, y en esa encíclica él dice, bueno, tengan cuidado, ¿no? O sea, porque si empiezan a mezclar verdades con errores y empiezan a abrir la iglesia al mundo y empiezan a secularizar la iglesia, eso puede ser muy peligroso. Él condena todas estas posturas, condena que la fe no puede ser un sentimiento, condena que la verdad revelada es una, que tenemos que cuidarla, que tenemos que protegerla, y en fin, estaba condenado por San Pío X, y justamente el gran error del Concilio Vaticano II es que, so pretexto de un bien, so pretexto de mejorar, pues abrió justamente las puertas al mundo, y el mundo, en lugar de convertir a más personas, vemos en efecto que muchos católicos se han salido. En lugar de lograr que más gente fuera a misa, hoy en día pues el efecto es contrario. En lugar de más vocaciones, etcétera. Esto ya lo habíamos comentado al principio, ¿no? Pero en resumen, los efectos del Concilio Vaticano II pues no era lo que se esperaba. Quiere decir que algo no estuvo bien, ¿no? Padre, y así como en el Concilio Vaticano I se establece la infalibilidad, ¿se puede hablar de que en el Concilio Vaticano II los conceptos que ahí se mencionan son infalibles o no? No son infalibles, porque los papas del concilio y después del concilio no utilizaron ni han utilizado el poder de infalibilidad, no cumple con las características. Por lo tanto, quiere decir, ¿eso qué quiere decir al no ser infalible? Que lo que se ha comentado en el Concilio Vaticano II puede tener errores humanos, y esa es la parte de lo infalible, ¿no? Una parte también interesante de mencionar es como, gracias al apoyo de Juan XXIII y gracias al apoyo de Pablo VI, pues sí hubo realmente fuerzas liberales y neomodernistas que se introdujeron en el concilio. Cuando se leen los textos del concilio, que se sacan durante esos años, pues todos están mezclados, un poquito de lo que habíamos hablado al principio, de igualdad, de libertad y fraternidad. Son principios que están involucrados. Principios que tienen que ver un poquito con la cuestión de que la autoridad del Papa disminuye, la autoridad de los obispos, colegialidad, se abrieron las puertas a los hermanos separados, se abrieron las puertas, qué sé yo, a los protestantes, o sea, se trató de abrir la religión a que otras religiones, sobre todo los protestantes, no se sintieran discriminados. Se cambió la nueva misa, se protestantizó la nueva misa para que si un protestante llega a asistir a una misa católica tampoco se sienta mal o no se sienta tan diferenciado. Y entonces realmente el Concilio Vaticano II fue una puerta que se abrió pues a poner en duda y a flexibilizar las verdades de la fe. Oiga, padre, ¿y qué pasó? Digo, hablando de personajes
¿Qué pasó con estas personas que dentro de la iglesia dijeron, no, yo creo que toda la vida se ha llevado de esta forma, de una manera correcta, dentro de la iglesia católica, pero hablando de las tradiciones, ¿no? Y que dijo, no, yo no estoy a favor de esto y yo creo que la idea sería seguir por este camino. ¿Quiénes fueron, vamos a ponerle, las personas en contra, o como vamos a poner los villanos del Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, como que fueron tachados como personas no afines, ¿no? Cuando realmente ellos predicaban que estaban abiertos a todo el mundo, menos ciertas personas, ¿no? Muy puntuales. Sí, muy buena pregunta, Luisa. A ver, todo lo que estamos hablando ahorita es porque el Concilio Vaticano II pasó ya hace 50 años. Ahorita nos damos claramente de los efectos. Esta crisis de la que estamos hablando ahorita es palpable ahora. Si retrocedemos en el tiempo 50 años atrás, pues todo lo que se presentó como una mejora, mucha gente no se dio cuenta, porque se presentaron textos ambiguos, porque hubo muchas ambigüedades, porque se podía entender un texto de una manera o de otra. De la manera como se manejó en aquella época, realmente muchos obispos, eran más o menos unos 2500 obispos que estaban presentes en ese concilio, la mayor parte de los obispos no se dieron cuenta de nada. Es decir, lo vieron como, pues, quién sabe por qué están cambiando la misa, quién sabe por qué están cambiando el catecismo, quién sabe por qué están cambiando esto y el otro. Pero bueno, la autoridad sabrá, ¿no? En ese momento, contestando la pregunta de Luisa, en ese momento, poquitos obispos se dieron cuenta de que algo no estaba bien con lo que estaban diciendo en el concilio. No, no dijimos que todo lo que se en el concilio está mal, pero se dieron cuenta de que había cosas peligrosas, de que había cosas de duda, de que había justamente esos principios que llevo hablando ya un rato, libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, pues ahora involucrados en el Concilio Vaticano II. Este personaje, ¿no? Se llamaba Monseñor Marcel Lefebvre. No, él, junto con también otro obispo, amigo de él, de Castro Mayer, un poco también en aquel momento algunos conservadores como Ottaviani, ¿no? El famoso caso de Ottaviani es que él quería seguir pues, legítimamente el orden del que habían puesto en el concilio, y cuando él quiere hacer una intervención en contra de la parte liberal, le apagan el micrófono, ¿no? Para que no pueda defenderse y no diga nada, cositas así que fueron pasando durante el concilio, ¿no? O que se involucró gente que había sido, como les digo, ¿no? Condenada antes por posturas muy liberales y muy, como es el caso de el jesuita Karl Rahner, ¿no? Como es el teólogo Hans Kung. Todos ellos que tenían pues una tendencia muy liberal, y bueno, finalmente les dan lugar a ellos para que organicen, para que hablen, y todo esto en contra de los conservadores. Entonces, algunos obispos reaccionaron en contra. ¿Quiénes son? Decía Luisa, los malos, ¿no? Bueno, el más malo de todos los que se conocen de acuerdo al Concilio Vaticano II, pues es Monseñor Lefebvre, ¿no? Es el villano malo. Nos hemos dado cuenta con el tiempo, pues, de que no estaba tan mal. Al revés, ¿no? Perdón, lo quito, pero de que no estaba mal. Al revés, de que él era el que tenía razón. Pero en ese momento era difícil verlo. No se dieron cuenta. Padre, y también otro tema que me parece que la gente atribuye al concilio es que, al menos en papel, no es que estuviera mal, ¿no? A veces dicen, pero eso ¿dónde dice el concilio? Y yo creo que el punto central es justamente su ambigüedad, ¿no? Sí. Que aunque no diga las cosas de manera claramente o explícitamente heréticas o lo que sea, abre esta puerta a interpretaciones y al relativismo, que es la enfermedad que hoy tenemos también al estilo protestante, ¿no? Que cada quien puede interpretar como quiera a Dios o a sus enseñanzas, etcétera. Sí, ¿qué podemos decir de esto? Miren, cuando uno habla de todo lo del Concilio Vaticano II, normalmente uno habla de tres grupos. Primero, que algunas cosas dichas en el concilio se podrían aceptar porque son conforme a la doctrina católica, ¿no? Como por ejemplo el decreto sobre la formación de los sacerdotes. Hubo cosas buenas que se mencionaron, no es negarlo todo, ¿no? Es simplemente ver a la luz de la fe de siempre, a la luz de la revelación
de la revelación dada por Dios en la iglesia, uno no puede negar nunca eso, un dogma o algo dicho anteriormente que ha formado parte del magisterio de la iglesia, etcétera. Es no negar eso. Entonces, en el concilio se manejaron algunas cosas que estuvieron conforme a esa tradición. En cambio, hubo otras que sí fueron equívocas, ¿no? Que estuvieron mal. Por ejemplo, se pueden entender correctamente, pero pueden interpretarse también en un sentido erróneo. A eso se le llama equívoco, ambiguo, ¿no? Que se puede entender de un sentido, se puede entender de otro, ¿no? El famoso, ahora me meto en un lío, pero no importa, para eso estamos aquí. El famoso subsistit in, ¿no? La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Y eso es algo muy peligroso decirlo, porque se puede entender bien, se puede entender mal. En realidad es muy fácil, ¿no? Cuando desviarse. Cuando antiguamente uno no entendía una diferencia entre los dos. La Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, no es subsiste en, como dando lugar a que la Iglesia de Cristo puede tener otras iglesias aparte de la católica, como si no fuera la única. Palabritas así. A eso nos referimos cuando uno dice ambigüedades. Meten expresiones ambiguas parecidas a los protestantes, quitan significados importantes como el sacrificio de la misa, le quitan a la misa todas las partes que tengan una referencia al sacrificio. ¿Para qué? Para que nos recuerde más que es un conmemorial, una celebración. Todas esas cosas se les llama equívocas. Y el concilio tiene mucho de eso en sus textos. A lo largo de los años, esas expresiones equívocas han llevado a que muchos sacerdotes pues apliquen la misa de una manera o de otra, o le metan esto, o declaren cosas que antiguamente eran cosas muy, muy fuertes, ¿no? Es un poco el problema de la ambigüedad. Y por último, hay cosas que finalmente no se pueden entender en un sentido católico, ortodoxo, ¿no? En su formulación actual no se pueden aceptar. Es el caso, por ejemplo, del concilio que tuvo una declaración del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa. Esa declaración de ellos de que tenemos el derecho todos de escoger cualquier religión, etcétera, etcétera, es algo falso. Y es masónico, ¿no? Que es justo lo que buscaba los principios de la masonería a nivel político, querían establecer y establecieron en los países, ¿no? La libertad religiosa. Claro, digo, pues una cosa es tener la libertad de errar, ¿no? Pues sí, cada quien hace con su libertad lo que quiere, pero de ahí a decir que eso está bien, eso es lo que está. Claro, y vean cómo eso venía desde la Revolución Francesa, cómo ellos lo querían meter el falso concepto de libertad. Por eso algunos autores comentan que el Concilio Vaticano II es de alguna manera la Revolución Francesa dentro de la Iglesia, porque a través de esas ambigüedades que tiene, y no nada más ambigüedades, cosas claramente equivocadas, va dando lugar a esos conceptos de una falsa libertad, de una falsa igualdad y de un falso ecumenismo. Padre, y para ir cerrando el programa, sobre la nueva misa y sobre los cambios en la liturgia, ¿quisiera decirnos algo? Sí. A ver, chicos, queremos dejarle claro a todos los que nos están escuchando que este episodio es solamente una introducción, es poner en contexto de algo que pasó el Concilio Vaticano II. Es simplemente una introducción. Queremos dejar, pues para que piensen, para que reflexionen, para que analicen, por qué se considera que el Concilio Vaticano II fue esa puerta de la que estábamos hablando hace rato, esa puerta grande que nos protestantizó, que nos mundanizó, ¿no? Es esa puerta que todas las otras crisis anteriores de la Iglesia, pues se puede decir que esta fue la gran puerta que abre pues todos esos errores que se vienen arrastrando de siglos, y que por eso hoy en día estamos en una crisis muy fuerte. No es solo por el concilio, sino fue la gran puerta que termina concluyendo, que termina recapitulando todos esos errores que se venían arrastrando. Entonces, ya demostraremos en los siguientes episodios justamente por qué estamos diciendo que el Concilio Vaticano II pues fue la puerta a la crisis actual fuerte. No que sea la única razón, pero... Y entonces en próximos episodios tocaremos el tema de esto que hablábamos, del ecumenismo, de la libertad religiosa,
la cuestión de la misa, que ahora lo comenta Diego, ¿no? Eso es todo un episodio, explicar, pues quizá por qué hicieron cambios en la misa, por qué cambiaron cuestiones de los sacramentos, por qué cambiaron cuestiones en la confirmación, en el orden sacerdotal, por qué cambiaron el catecismo, en fin. Todo esto nos da pie a que en los siguientes episodios podamos profundizar con más claridad pues todos estos errores del Concilio Vaticano II. Y sus frutos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y, como bien dijo el padre, los esperamos en el siguiente episodio donde hablaremos de las principales errores y ambigüedades de este Concilio Vaticano II. No se los pierdan. Padre, concluimos con una oración. Sí, claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias.